Hola queridos hermanos, reciban un afectuoso saludo y sean todos ustedes bienvenidos a mi escuela sabática. En esta semana estamos estudiando una lección real y verdaderamente muy importante. Tanto así que de ella depende cuál es la estructuración del liderazgo dentro de toda organización y de manera específica dentro de nuestra iglesia. La lección de esta semana, su título es Discipular a los líderes espirituales. Esta es una lección muy importante. ¿Por qué? Porque en ella vamos a descubrir, a estudiar y a aprender cosas muy importantes. Como por ejemplo, ¿cómo es el liderazgo comienza aquí? ¿Cómo es que comienza el liderazgo aquí, donde usted y yo estamos? También vamos a estudiar qué es el conocimiento y la experiencia, parte 1 y parte 2. ¿Por qué esto es muy importante, tanto la experiencia como el conocimiento dentro del liderazgo? Alguien dijo que Dios no llama a los capacitados, Dios capacita a todos aquellos que llama. Por lo tanto, ¿qué cosa es entonces el conocimiento y la experiencia 1 y 2 que vamos a estar estudiando? Seguidamente vamos a aprender quiénes fueron los primeros líderes y por qué. ¿Por qué llamó Jesús a esos hombres para ser líderes de la iglesia primitiva? Y para terminar, vamos a comprender y a disfrutar qué fue y cómo fue el liderazgo que Jesús dejó. Estudiemos la lección de esta semana, recibamos la bendición que nos manda nuestro Padre Celestial. Muy bien, el versículo clave para memorizar de la lección de esta semana se encuentra en el libro de San Lucas, en el capítulo 6, el versículo 12 y 13. La Biblia dice así: En aquellos días él fue al monte a orar, y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos, y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Aquí vemos la manera apropiada y correcta para elegir el liderazgo que debería de acompañar el ministerio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice que Él se fue al monte a orar. El primer paso para elegir aquellos que han de ser los líderes de toda la organización debe de ser con especial meditación, reflexión y realmente con oración para elegir a aquellos que Dios quiere que sean puestos en el ministerio. Y así, entonces dice que pasó la noche orando y al día siguiente, entonces fue que él escogió a 12, a los cuales él llamó apóstoles. La lección de esta semana tiene que ver con discipular a los líderes espirituales. Recuerden, hay que discipular a los líderes espirituales. Aunque Jesús siempre se mantuvo activo, él se enfocó realmente en dos cosas. Número 1 fue el enseñar a sus discípulos. Enseñar tiene que ver con transmitir conocimiento, y este conocimiento después lo lleva al entrenamiento, a la práctica, a la disciplina. Así es que Jesús se enfocó en estas dos áreas de acuerdo a la lección de esta semana, el de enseñar y el de entrenar. El de enseñar tiene que ver el conocimiento de cómo se hacen las cosas, y el de entrenar tiene que ver con la práctica, cómo se hacen las cosas y la disciplina para hacerlo y hacerlo bien. Así es que la preparación de los discípulos fue una tarea muy importante. Dice que Jesucristo se centró en entrenar a sus discípulos para que continuaran la obra después de que Él se fuera. Era tanto su Señor, maestro, como su Señor y entrenador. Así es que los discípulos, dice la lección, necesitaban adquirir experiencia en las cosas de Dios, en la fe, en las dificultades, en la santificación, en el sacrificio propio, junto con la comprensión intelectual de las doctrinas y la teología. Esta es la lección que estaremos estudiando durante esta semana, y vamos a continuar con la lección del día domingo para descubrir y aprender qué es lo que nos enseña con el tema que es el liderazgo comienza aquí.
Muy bien. La lección en el día domingo es una tremenda lección y una gran enseñanza para ti y para mí a la hora de hacer una elección para llamar, para seleccionar a aquellos que han de trabajar en la obra del Señor. En realidad, la experiencia del Señor Jesucristo nos muestra cuáles son los pasos para realizar esta obra. Es impresionante notar que en el libro de San Juan, en el capítulo 6, nos enseña claramente que Jesucristo, dice, en aquellos días se fue al monte a orar y pasó, dice allí, prácticamente la noche orando a Dios para después elegir, para escoger, para llamar y seleccionar a aquellos que él debería de entrenar y capacitar para equiparlos para la obra del Señor. La estadía terrenal de Cristo fue relativamente corta, solo imagínense, 3 años y medio y nada más. Ese fue el tiempo que Cristo pasó en su ministerio en esta tierra. El tiempo era poco, los llamados fueron muchos, era mucha la gente que seguía a Jesucristo, pero además de llamar a todos, escogió a un grupo especial seleccionado que él eligió después de haber estado en oración y en comunión con el Padre. Él llama y entrena a todos aquellos que él llama. Por ejemplo, dice que primero llamó a Simón Pedro, llamó a Andrés, a Jacobo, a Juan, a Felipe, a Bartolomé, a Judas, en fin. Aunque Judas realmente lo que sucedió fue que él se acercó a Cristo para que Cristo lo notara y él fuera también parte de los 12, pero esta también era parte de la profecía. Pero de todo el relato de este día me llama la atención y me impresiona el versículo 16 y 17. Básicamente el versículo 17 dice así: y descendió con ellos. Oiga bien, reúne a sus 12 y después dice descendió. ¿Qué verbo ese? Descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos y una gran multitud de gente de toda Judea. 2 cosas hizo Jesús. Descendió con sus discípulos, dice, y se detuvo con ellos. ¿Para qué? Bueno, la lección no lo dice claramente, pero la Biblia sí lo explica. Dice que Él los eligió y los llevó allí para ser sanados, para ser liberados, para ser capacitados, entrenados y ser bendecidos para hacer la obra. Elegir con efectividad requiere mucha sabiduría. Hay que orar para llamar a los que han sido llamados por Dios para poderlos identificar y puedan ser elegidos. Hay que orar y creer para poder escoger a aquellos que han de ocupar el liderazgo aquí y ahora. Leo literalmente: del mismo modo, la oración debe preceder la selección de los candidatos a líderes de discipuladores en el siglo XXI. Los cristianos de hoy deberían pedir sabiduría y elegir a los encargados de velar por el progreso de la gran comisión. Jesucristo llamó a 12 y a estos 12 los capacitó. La Biblia dice que también mandó a 70 y a estos 70 también los equipó. También mandó a 72, un grupo de 72, pero también a estos los entrenó, los capacitó, les enseñó todas las cosas que ellos tenían que hacer, les enseñó y los capacitó. Y de esta manera dice aquí algo interesante: los 12 apóstoles retuvieron la identidad de ser los más estrechamente vinculados a Jesús, llevar la mayor responsabilidad y por lo tanto requerían un entrenamiento y un compromiso más intenso. El liderazgo comienza aquí, pero para elegir tenemos que orar para poder recibir la revelación de Dios y al creer en la bendición de Dios vamos a poder escoger a aquellos que son llamados, aquellos que Dios llama, los capacita para enviarlos a cumplir con la gran comisión. Continuemos con la lección del día lunes y aprendamos qué es lo que nos enseña en este día con la lección que es conocimiento y experiencia, parte 1. Muy bien. En la lección del día lunes es una lección que nos presenta la base seria de lo que es el conocimiento y la experiencia de todo aquel que es creyente. En realidad, tener información no significa tener la conversión, mucho menos tener la capacitación. Muchas veces se ha dicho en la iglesia que son muchos los que se bautizan que están convencidos de la doctrina, pero no están convertidos a la doctrina. De tal manera que la información es un componente que es parte del mensaje,
pero no es eso en esencia lo principal. La información sola no puede transformar. Sin embargo, cada transformación incluye también información. En otras palabras, usted adquiere el conocimiento y después lo lleva a la práctica o lo realiza. Ciertamente los conceptos no poseen poder inherente para iniciar cambios. El Espíritu de Dios obrando en los corazones humanos constituye el elemento necesario para la conversión. Y así podemos ver que Cristo capacitó a sus discípulos, los capacitó para que ellos pudieran obrar conforme a la enseñanza que Él les impartió. Así es que conocer de la Biblia, eso es muy importante. Hay que leer, hay que estudiar, hay que informarse. Pero el conocimiento bíblico de manera intelectual, eso no lo capacita a usted, ni me capacita a mí para alcanzar la salvación. Necesitamos la unción del Espíritu Santo para poder entender, conocer y poder atender las necesidades de todos aquellos que están allá afuera. El conocimiento bíblico junto con el Espíritu de Dios constituyen la combinación perfecta. Así es que el discipulador necesita esforzarse con fe y estudio por obtener ambos elementos, tanto el conocimiento bíblico como también la experiencia de tener al Espíritu de Dios en su vida. Tenemos que aprender para poder saber, y al poder saber podemos conocer, y al poder conocer, saber, vamos a poder atender las necesidades de aquellos que tienen que llegar a conocer al Señor por medio del discipulado. Los maestros dentro del judaísmo, la invalorable atención que los escribas dedicaban a conservar los escritos antiguos, todo testifica de la importancia del conocimiento. Alguna gente dentro de nuestra propia iglesia hace discriminación a las instituciones educativas de nuestra iglesia. Y dicen, no, es que esas instituciones allí imparten conocimiento, algunas veces lo tildan de mundano. Pero quiero decirle, algunos dicen, no, Cristo no fue a las universidades. Cristo, la Biblia dice que aquel que quiere tener algún cargo de liderazgo no tiene que ser neófito. Oiga bien, un neófito es un ignorante. Así es que usted tiene que tener el conocimiento de la Escritura con la unción del Espíritu de Dios. Sigo leyendo. El cristianismo no es una fe irracional. Oiga bien, el cristianismo no es una fe irracional. La emoción, los sentimientos y la experiencia, por sobre todo conocimiento. O sea, no puede ir así. Dice, esta manera de pensar declara que lo que la gente cree tiene poca importancia, porque la experiencia sola ya es significativa. Alguna gente se emocionan y se van pura emoción y pura emoción. No, tiene que tener conocimiento. Recuerde, mi pueblo pereció. ¿Por qué? Porque le faltó el conocimiento. Y porque desechaste el conocimiento, dice el Señor, yo te echaré del ministerio. Así es que hay que tener conocimiento. Tiene que tener la experiencia, vivir, sentir la viva experiencia, la presencia con Dios. La obediencia y la adherencia a verdades específicas se consideran como de importancia relativa. La emoción, la excitación religiosa llegan a ser la vara de medir para una experiencia genuina. O sea, usted tiene que tener una experiencia personal con el Señor. No es solamente conocimiento intelectual, hay que experimentarlo. La experiencia sin el conocimiento llega a ser un misil sobrecargado y sin dirección. Oiga, ve, un misil sobrecargado y sin dirección, muy peligroso. Inversamente, el conocimiento sin experiencia está muerto o llega a ser legalista. Usted puede tener el conocimiento, imagínese usted, póngase a pensar que usted necesita una cirugía o yo necesito una cirugía y viene un doctor que acaba de salir de la universidad, no tiene la experiencia, no tiene nada, solo el conocimiento. Entonces ahora dice, yo voy a hacer el que lo voy a operar. ¿Se dejaría usted operar de un inexperto? No, tiene que tener la experiencia con el Señor. Dice aquí, la experiencia sin el conocimiento llega a ser un misil sobrecargado y sin dirección. Inversamente, el conocimiento sin experiencia está muerto o llega a ser legalista. La fe o la creencia nace de la evaluación de algo que usted experimenta. Usted dice, la Biblia dice esto y esto es lo que pasa, esto es lo que hay que hacer. Usted lo experimenta, siente la victoria del Señor, entonces el conocimiento y la experiencia, ahora usted es poderoso. Pero oiga bien, la palabra de Dios con la unción del Espíritu Santo, oiga, esa experiencia
y ese conocimiento no se lo quita nadie. Continuemos con la lección. Aprendamos qué nos enseña la lección del día martes con el tema que es conocimiento y experiencia, parte 2. Bien, en la lección del día martes es el conocimiento y la experiencia, parte 2. Y en este día la lección viene, como quien dice, a recapitular el tema del día lunes, pero de una manera más poderosa, porque reenmarca y reconfirma lo que ya se dijo el día anterior. Sin embargo, nos amplía la mente al comprender cuál fue la manera en la cual estos textos revelan el conocimiento y la experiencia. Recuerda, esas son las dos palabras, el conocimiento y la experiencia. Piense por lo menos en esto. Si usted va a buscar un trabajo y dice, bueno, yo sé, a mí me enseñaron a hacer esto y esto y esto, y le preguntan, ¿cuántos años tiene de experiencia? ¿Cuál es su más grande y mejor labor durante el tiempo que ha trabajado en esta rama, en este campo? De tal manera que la experiencia es tan importante como el mismo conocimiento. Y en este día nos presenta la lección cómo Jesucristo en el Sermón del Monte empieza a dar un sermón que en realidad llega a todo mundo. Y dice en el Sermón del Monte, ¿acaso un ciego puede guiar a otro ciego? ¿Por qué miras, dice, la paja de tu hermano y no miras la viga que está en tu ojo? Y así se descorre Cristo, dice, bienaventurados los que lloran, los que sufren, los que tienen hambre, porque todos ellos serán, dice, saciados. Pero hay de aquellos que están saciados ahora y que reciben elogio de aquellos. ¿Por qué? Porque así hicieron vuestros padres con los falsos profetas. De tal manera que está enseñando aquí, y Jesucristo está descorriendo el velo y desenmascarando lo que es el conocimiento, no solamente bíblico, sino del conocimiento de Dios mismo. Recuerde que los escribas, los fariseos y todos aquellos maestros de aquel entonces reclamaban tener el conocimiento pleno y la verdad total. Pero Jesucristo les presenta otra faceta en la vida. El conocimiento espiritual podría ser también lo que ayuda a tener la transformación. El Señor, el Maestro, se sentaba y se paraba a la orilla del mar, se paraba allá en la montaña, se ponía allí en el camino, hacía milagros y comenzaba a enseñar a orillas del mar, en Galilea, en la barca, en fin. Él era un maestro de maestros. Cristo diseminaba el conocimiento transformador. El Espíritu Santo despertaba conciencias antes cauterizadas para aceptar las verdades. El hacer discípulos es incompleto sin experiencia, pero la experiencia debe ser dirigida por el conocimiento. O sea, el conocimiento y la experiencia van juntos, van de la mano. Usted puede orar, pero si nunca ha visto un milagro, algo que Dios le haga, usted va a perder el deseo de orar. ¿Por qué? Porque no ha tenido la experiencia de dar un testimonio de algo glorioso que Dios ha hecho en su vida. Así que conocer y ser es algo que le va a ayudar a transformar, y experimentar le va a ayudar a vivir esa experiencia de ese conocimiento. Aunque predicar el Evangelio es algo hermoso, algo maravilloso, algunas veces el predicar el Evangelio puede también aludir a algunas personas y pueden, por así decirlo, mecerles el piso. De tal manera que algunas veces vamos a predicar, aunque nuestro mensaje no sea muy popular, pero hay que decir la verdad con amor y en amor del Señor. Los discipuladores del siglo XXI deben relacionarse completamente con las Escrituras, la fuente de la información espiritual auténtica. Del mismo modo, deberían diseminar doctrinas y enseñanzas sin tomar en cuenta si son populares o convenientes. Hay mensajes que son bien populares, son bien convenientes, la gente lo digiere fácilmente, pero hay mensajes que son duros y hemos de ser sabios, prudentes, astutos como serpientes y mansos como palomas para dar este mensaje en el amor del Señor. La verdad presente ya no es la verdad presente de 1844, parece ser. Hoy se habla de un montón de doctrinas oscuras, confusas y muchas veces malsanas, que más bien dividen y causan conflicto en la iglesia. Y la verdad presente es solamente una. Cristo viene, Cristo salva, Cristo va a juzgar un día. Cristo viene para salvar, pero también viene para dar retribución a todos aquellos que lo han rechazado. Por eso él dijo,
¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el mismo hoyo? Hemos de tener conciencia de este peligro. Conocer tiene que ver con saber, con entender, con comprender toda la enseñanza de la Escritura. Pero también tenemos que tener la experiencia, haberlo hecho, haberlo vivido, haberlo experimentado, para así aplicar el conocimiento y la experiencia. Esta fue la sección del día martes. Continuemos con la lección y descubramos qué nos enseña la lección del día miércoles con el tema que es los primeros líderes. El día miércoles es una parte muy importante porque en ella nos presenta cuál fue los calificativos que Cristo buscó en aquellos que vendrían a ser sus discípulos y, en otras palabras, sus líderes. Es muy interesante e importante el hecho de que al elegir a los líderes, Jesús eligió gente de la clase sencilla, de los menos educados, gente que en realidad no tenía la cultura ni tampoco eran eruditos o elocuentes en la materia. Tampoco eligió a gente del Sanedrín que tal vez eran los mejores en hablar. Realmente él no escogió, por decirlo así, por poner un ejemplo, a Judas. Judas estaba calificado, tenía el conocimiento, la capacidad, tenía las habilidades. Él no lo llamó, fue él el que se presentó a Jesús. Pero verdaderamente Jesús se concentró, dice, pasando por alto a los maestros con justicia propia. El maestro eligió a hombres humildes y sin educación formal para proclamar las verdades que habían de mover al mundo. Él buscó gente humilde, gente sencilla, gente sin educación, que vino él a educarlos y a capacitarlos para hacerlos realmente los líderes de la primera iglesia. Para que pudiesen tener éxito en su trabajo, iban a ser dotados por el poder del Espíritu Santo. Oiga bien, la capacitación mayor es de tener el Espíritu Santo. No es de ser graduado de las mejores universidades o las más caras. No estoy diciendo que ir a la escuela o ir a la universidad es malo. No, no se equivoque. Ni tampoco le siga la corriente de algunos que andan por ahí señalando y satanizando a las instituciones adventistas. ¿Por qué? Porque algunos se mofan de ellas y las señalan como que son instituciones corrompidas. No, no, no. Recuerde, esta gente humilde y sencilla fue capacitada por el poder del Espíritu Santo en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo les impartió poder y sabiduría a estos hombres para que pudiesen tener éxito en su trabajo. Iban a ser dotados con el poder del Espíritu Santo. El Evangelio no había de ser proclamado por el poder ni la sabiduría de los hombres, sino por el poder de Dios. Recuerde, el Evangelio es poder de Dios para salvación al que cree. De tal manera que, como decía el libro de Sofonías, capítulo 2, versículo 3, buscad a Jehová todos los humildes, todos aquellos que son humildes y que ponen por obra su justicia. Dice Jesucristo, llevad mi yugo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y también nos sigue diciendo en Jeremías capítulo 50, 31, dice, he aquí yo estoy contra ti, contra los soberbios, contra aquellos arrogantes, orgullosos, que se creen que todo lo saben, que todo lo tienen, que todo lo entienden. Contra esos soberbios, Dios está. Así es que, así dice el santo y sublime, yo habito, dice, en el quebrantado de corazón y humilde de espíritu. O sea, Dios habita en el corazón humilde, contrito y humillado, porque el que se humilla será ensalzado. Y este es el mayor y el mejor ejemplo de liderazgo. El apóstol Pablo dice, yo soy siervo, soy libre y me hice siervo para ganar a todos y en todos. Y la misma Biblia dice en Filipenses capítulo 2 versículo 3, dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, dice, con humildad, servirnos los unos a los otros. Así es que Dios nos capacita como creyentes y como discípulos para hacernos líderes. Él no nos educa en las escuelas mundanas ni seculares o de cualquier otro tipo. Él nos capacita con el poder de su Santo Espíritu. Dios usa a todos aquellos seres humanos, a los siervos y a las siervas que se dejen usar. No tienen que tener grandes capacidades o habilidades. Dios usa a aquellos que se dejan usar. Tengan riqueza o no los tengan. Sean capacitados, educados o con conocimiento o sin conocimiento. Dios los usa. Dios usa a aquel que se deje usar. ¿Quieres tú ser usado?
quiero yo ser usado, entonces Dios nos llama para ser líderes y ser parte de su obra. Leo literalmente: los que tienen más educación, riqueza o poder no están listos para humillarse en la forma en que especialmente los líderes tienen que hacerlo para que el Señor pueda usarlos. Así es que mucho orgullo, mucha arrogancia, mucha prepotencia, eso no le sirve al Señor. Mucho conocimiento, eso no le sirve al Señor. El Señor usa a todos aquellos que se dejen usar. ¿Quieres tú dejarte usar? ¿Quieres tú ser un líder para el servicio del Señor? Bueno, déjate usar y Dios te va a bendecir para glorificar su santo, bendito y poderoso nombre. Aprendamos de la lección del día jueves y descubramos qué nos enseña la lección en este día con el tema que es lo que Jesús dejó.